para mutear los micrófonos, por favor, por, porque hace eco. Ok, estoy organizando para descargar las enseñanzas, por lo menos desde la parashá pasada, y montarlas en YouTube para tenerlas en un canal, en un sitio específico donde poder ir a verlas, que queden ahí grabadas, ya que Facebook nos permite tenerlo guardado solamente por un periodo de tiempo, ya después lo tumba el video. Entonces, por eso las estoy tratando de tener mejor en un canal de YouTube para que allí queden fijas. Y bueno, sé que es un material que nos va a servir más adelante también. Bueno, bendito Hashem, que nos ha permitido estar aquí reunidos. Bendito Padre, gracias Hashem por este día. Yo voy a comenzar entonces, vamos a comenzar. Estamos en la Parashat Ekev. ¿Ok? Ok. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן Torah. Amén. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Eloah, soberano del universo, que nos escogiste de entre todos los pueblos y nos entregaste tu sagrada Torah. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torah. Amén. Amén. Ok, leemos el texto. Parashá Eket. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שאל מעמך, כי אם ליראת את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכי, ולאחווה אותו, ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. כן להשם אלוהיך שמיים ושמיים השמיים, הארץ בכל אשר בך. Ahora pues, Israel, que pide Hashem, Dios de ti, sino que temas a Hashem tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Hashem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Hashem y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. A ese me fue un signo. He aquí, de Hashem, tus son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Amén. Este texto va a ser el texto base para fundamentar la enseñanza del día de hoy, que tiene muchos puntos importantes. De hecho, el día de hoy solamente veremos un punto o por lo menos dos puntos, pero los demás los desglosaremos en Shabbat, porque sí hay bastantes cosas referentes a este verso. Ya sabemos que la Parashá Ekev nos habla de las consecuencias de servir a Hashem. Hashem nos menciona por la boca de Moshe de que hay una correspondencia de nuestras acciones. ¿Okay? Me avisan cuando se deje de escuchar, porque quizás se descarga el micrófono. Hay una correspondencia de parte de Hashem a nuestras acciones. Y eso lo formuló Maimónides en los 13 principios. No sé si han escuchado de los 13 principios de Maimónides, que menciona los 13 principios de la fe judía que los propone Maimónides. Y él menciona una serie de, si se puede decir, doctrinas. Y una de ellas es el hecho de que Hashem paga conforme a las acciones. Hashem se mueve por medio de recompensa y castigo. Claro que si lo decimos a simple frase suena bastante plano, muy mecanicista. En realidad, la forma en la que Hashem conduce el mundo es bastante compleja. Ya nosotros lo estudiamos la parashá pasada, claro está. Sin embargo, nunca deja digamos que nunca deja de quedar exhibida esa parte de que todo se mueve por las consecuencias y que Hashem retribuye según cada quien. ¿Ok? Shalom a todos los que se conectaron. Me distrae por un momento que no los vi. Ahí está la bebita. Shalom Malca, Shalom Ana Rachel, Shalom Hanna,
Shalom Judy, Shalom Roxy, que fueron las primeras que se conectaron. Ok, entonces bueno. Shalom Benjamin también está acá. Ok. Primero, vamos a desglosar este verso y lo vamos a ir visitando a cada rato. El verso nos habla, en esta parte de la parasha, nos habla de que Hashem requiere ciertas cosas de nosotros. Yo les mandé a investigar a ustedes sobre, más bien como que analizar qué tiene que ver ese verso que les dejé escrito en el grupo con esta parasha. ¿Quién sabe? ¿Quién pudo hacer un nexo, una conexión entre la frase que les comenté, que aparece en el Tratado Berajot, Kol bidei shamayim, chutz mirat shamayim? Todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. ¿Sí pudieron traducirla? Sí. Quienes pudieron traducirla, denle like. Eso aquí. La hermana Rachel pudo traducirla. ¿Quién más pudo traducirla? Malca. Excelente. Muy bien. Por lo menos 2 pudieron traducirla. Excelente. Es bueno que comencemos a leer hebreo sin Nikudot. Eso es un ejercicio. Esa frase, Hakol bidei shamayim, chutz mirat shamayim, aparece en el Tratado de Berajot 33b, y según los sabios, esa frase se desprende de esta porción, específicamente de estos versos, y más específicamente del verso que vemos acá, del verso, este sería el 10-12, si no me equivoco, del verso 10-12. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a entender a qué se refiere. Sí, es el 10-12. Primero, hay 3 premisas para entender lo que él requiere, lo que Hashem requiere de nosotros. Porque esto se puede incluso malinterpretar. ¿Cómo que Hashem requiere de mí? O sea, que él necesita. O sea, que él está incompleto. ¿Cómo entendemos eso? Por eso hay 3 puntos importantes para entender. El primero, y es interesante que él mismo lo anuncia, dice, él es amo de todo lo que existe, no necesita nada más. Eso lo vemos en Devarim 10:14, que aquí lo tengo en la primera diapositiva, que dice, este sería el 12, el 13 y el 14 es el último, los puse separados por eso, ya sé para enumerarlos en la próxima. Dice, en la Hashem Eloheija, Hashamayim Ushmei Hashamayim, Haares Behol Asher Bach. He aquí, de Hashem tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas. Y esta frase, este anunciado que aparece aquí abajo, es Hashem mismo explicándonos que él no necesita nada de nosotros, porque todo le pertenece a él. Es muy interesante el cómo la Torah menciona o hace énfasis en esta parte de que todo le pertenece a Hashem, porque es una forma de nosotros sacarnos de la cabeza la idea de que Hashem necesita algo de nosotros, de que Hashem está incompleto y que eso que le falta es algo de nosotros. O sea, esa idea no va. Y la misma Torah lo aclara. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces esa es la primera, una de las premisas. Él es amo de todo lo que existe, no necesita nada más. Por lo tanto, cuando dice que Hashem requiere de ti, cuando dice requiere de ti, no es por el beneficio de Hashem. Y esto nos salta a la segunda premisa. En beneficio nuestro, no de él. Esto lo señala también Rambam. Cuando Hashem dice, porque solo una cosa Hashem requiere de ti. Eso que requiere Hashem nos beneficia más a nosotros que a él mismo, que a Hashem mismo. Es decir, eso que Hashem requiere de nosotros es para nuestro propio bien. Eso nos lleva al tercer punto. Todo se resumirá en pocos términos: temor y amor, que no son opuestos. Cuando leemos el verso, lo voy a leer porque esa es la ventaja de tener las diapositivas acá. El verso dice,
¿qué pides a Hashem, tu Dios, de ti? Sino que temas a Hashem, tu Dios, que hay en todos tus caminos y como que amplía. Todo eso se va a resumir en dos términos: temor y amor. Porque el temor a Hashem, Yirat Hashem, Ve'ahavat Hashem, se pueden manifestar de muchas maneras, pero todo se va a reducir en esas dos frases importantísimas. Y eso hay que entenderlo. El día de hoy solo vamos a tratar de entender el temor a Hashem. No creo que nos dé chance de llegar hasta la parte del amor a Hashem, que también es muy importante. Entonces, ¿están claras estas tres premisas? Primero, que Hashem es amo de todo lo que existe. Y cuando dice que Él requiere de nosotros, no es porque le hace falta. No es porque le hace falta. Dos, es porque nos beneficia más a nosotros que a Él. Eso que Hashem requiere de nosotros, nos beneficia más a nosotros que a Él mismo. Es un bien para nosotros. Y tres, todo se resumirá en pocos términos: temor y amor, tan sencillo como es, que no son opuestos. Entonces comienza el texto, porque en realidad la dinámica va a ser esa. Yo voy a ir tratando de agarrar frase por frase o palabra por palabra. Ya quedó entonces entendida la primera: Beata Israel, Mashen Eloheija, Sheel, Menja. Y ahora, Israel, ¿qué quiere Hashem tu Elohaj de ti? ¿Qué requiere de ti? Ya quedó claro que lo que Hashem requiere de nosotros no es porque Él lo necesita. Saltamos al otro punto. Kim Liraja, que le temas. Y aquí los comentaristas señalan muchos puntos al respecto. Uno, según las palabras de Rashi, Hashem, sabiendo que hemos pecado, que hemos transgredido, que hemos fallado constantemente y que por nuestra mala inclinación en perseguir las cosas que a Hashem no le agradan y todo eso, aún con todo eso, en su inmensa misericordia, Hashem nos exige solamente una cosa, principalmente, que esto es desde el punto de vista de Rashi incluso. ¿Y qué exige Hashem? No exige nada más, sino solo una cosa: Yirat Hashem, temor a Hashem. Hashem pudo exigirnos mucho más porque primero él es el amo del universo y Él tiene el derecho de hacerlo. Sin embargo, desde la postura de Rashi, nos exige solamente una cosa, y es temor a Hashem. Y aquí es donde se explica la frase que les mandé por el grupo. Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim, la que está anotada en la diapositiva, que está en Berajot 33, en el tratado de Berajot Talmud. ¿Por qué? Porque si Hashem, pudiéndome pedir de todo, solamente me pide una cosa, es el temor a Él mismo, el temor al cielo, significa que todo está en manos del cielo, menos el temor al cielo. Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim. ¿Está claro? O sea, Hashem nos está pidiendo eso único que no depende de Él. Nos está pidiendo eso único de lo cual Él no nos puede obligar. Porque claro está que Hashem respeta el libre albedrío y que Hashem nos permite incluso decidir. Entonces ya por acá entendemos que no es cualquier cosa el temor a Hashem. No es un término sencillo como para que Hashem sea lo único que nos pida. Es algo bastante amplio. De tal forma que no le corresponde a Hashem determinar la voluntad del hombre sobre el nivel del respeto que podemos darle. O sea, Hashem no nos va a decir o no nos va a obligar, porque Él sí nos ordena y nos instruye, pero no nos obliga a respetarle. No nos obliga porque Él mismo decidió que ese respeto, ese temor a Hashem fuera voluntad del hombre, no fuera una imposición. Y aquí hay un tema importante, y es que el mérito no está en la obligación. No es lo mismo que alguien respete por obligación a alguien que respete por voluntad, porque le nace.
¿Se entiende la diferencia? Por esta razón, Hashem no nos obligó, no nos impuso en contra de nuestra voluntad el temor a Hashem, sino que nos los pide. Dice, esto único te pido porque esto único que te pido es lo que no está en mis manos. Porque yo les di el libre albedrío, es lo que señala Rashi. Entonces, el mérito no está en la obligación de temerle, sino en la voluntad de querer hacerlo, en desear hacer eso. ¿Okay? Y aquí puse unas palabras en código, las palabras del Ramjal, porque el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en el libro de Hashem, él señala que el hombre necesita apegarse a Hashem, y cuando el hombre se apega a Hashem, él se perfecciona. Pero tiene que ser por la voluntad de él mismo, o sea, del hombre, para que esa perfección, para que esa buena cualidad que el hombre desarrolla sea realmente de él y no sea un atributo prestado de Hashem. ¿Sí se entiende? Lo voy a explicar en otros términos. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, porque queremos agradar a Hashem, Hashem de alguna forma nos permite perfeccionarnos, pero esa perfección es nuestra. Esa elevación espiritual es nuestra, nos pertenece por el hecho de querer hacer las cosas a voluntad propia. Pero si Hashem nos obligara a nosotros a guardar mitzvot, por ejemplo, nos obligara a que fuese en contra de nuestra voluntad el guardarlos, no hay mérito allí. Porque si el hombre se perfecciona por guardar mandamientos y Hashem nos obliga a guardar mandamientos, entonces esa perfección no le pertenece al hombre, le pertenece a Hashem. No es una perfección propia. Es como cuando alguien, vamos a poner un ejemplo un poquito más sencillo todavía, para que se me entienda mejor. Yo tengo un niño chiquitito, ¿verdad? Y yo le digo al niño, mira, llévale este caramelito a aquella niñita que está en la calle. ¿Ok? El niño va y lo hace. Ahora, tenemos este panorama, ¿verdad? Yo mandé al niño a llevarle un caramelito a una niñita que está en la calle. Ahora tenemos el otro panorama. El niño, sin que nadie lo mandara, le llevó y le compartió su caramelito a alguien que lo necesitaba. ¿Cuál de los dos tiene más mérito? ¿Se entiende? O sea, la idea es que cuando hacemos las cosas por voluntad propia, sin que una fuerza externa nos obligue a hacerlo, hay más mérito. Entonces lo expliqué de dos formas. Lo expliqué. El último ejemplo que di es como que más en la práctica. No es lo mismo guardar Shabbat porque usted quiere, porque le nace, porque ama el Shabbat, porque guarda las restricciones del Shabbat incluso. No es lo mismo guardar Shabbat de esa manera a guardar Shabbat por obligación. Por ejemplo, nos cayó una pandemia y tenemos que estar encerrados en nuestra casa. No es lo mismo. No es lo mismo guardar una mitzvah cuando cuando la intención está, a pesar de que la situación se oponga. No es lo mismo guardar una mitzvah en esas condiciones a guardar una mitzvah donde todo está tranquilo, no pasa nada. Y la persona, si quiere lo hace, si no quiere no. Entonces, allí vemos distintos panoramas y observamos cómo, según cada situación, se adquiere un nivel de perfección o un nivel de espiritual, vamos a decirlo así, un nivel espiritual. Eso es lo que señala Ramjal. Y lo mismo acá, cuando nosotros tememos a Hashem, lo hacemos por voluntad, porque queremos agradar a Hashem, adquirimos méritos, adquirimos niveles de perfección, todo lo que está a nuestro alrededor también funciona de maravilla. ¿Se entiende todo hasta acá? Si no nace tal cosa del corazón del hombre, de su propia voluntad, de su más profundo deseo, simplemente no existe mérito. La única cosa en la que no estamos realmente obligados a actuar es justamente la que Hashem nos demanda. Y eso es muy importante. Que venga un ser querido de ustedes y les diga, mira, yo no espero nada más de ti, sino solamente esta cosa. ¿Sí? Ha pasado, ¿verdad? Que un ser querido le diga, mira, yo no espero nada más de ti, sino solamente esto.
me vas a fallar solamente en esto. Entonces allí uno entiende mejor el panorama de lo que Hashem requiere de nosotros. Una sola cosa irá Hashem. Cabe mencionar, y aquí lo voy a explicar, que el temor a Hashem, Irat Hashem, es lo mismo que el temor al cielo. O sea, son dos términos que se pueden utilizar con el mismo significado. El temor al cielo es lo mismo que el temor a Hashem. Irat Hashem o Irat Shamayim. En el judaísmo se conciben como una mezcla de reverencia profunda, o sea, de respeto, de asombro constante y de responsabilidad ética y espiritual. Es decir, cuando hablamos de temor a Hashem, hablamos primero del respeto a Hashem, de la reverencia a Hashem. Hablamos también del asombro, cuando nos damos cuenta de que Hashem es poderoso y maneja el mundo y todo lo que sucede es dirigido bajo su sabiduría, uno se asombra. ¿Okay? Y de repente hay alguien que esté relacionado con la ciencia y entienda cómo funciona el mundo, pero desde el punto de vista científico, es aún más abrumador entender cómo Hashem creó todo tan perfecto. O sea, es abrumador, asombra, da miedo, la forma tan perfecta en la que Hashem creó el mundo. Y uno lo puede ver desde la misma ciencia que lo explica, ¿no? Y también, temor a Hashem es responsabilidad ética y espiritual. Y les voy a traer un ejemplo sencillo. Primero, cuando hablamos de reverencia profunda, temor a Hashem, ¿qué parte de la Torah nos puede dar nos puede servir de ejemplo para esto, para la reverencia que se tiene ante Hashem? ¿Cómo temor a Hashem? Por favor, rapidito respondan para que el tiempo no se nos pase. Ajá, Malca. Con su permiso, Rob, creo que las instrucciones que seguían por ejemplo, el poder agarró la hora de el santo en el servicio de todo lo que tenía que ver con el descanso. Correcto, ese es un excelente ejemplo. Tenemos también el ejemplo de Nadab y Abihu, que fue todo lo contrario. Ok, tenemos ahí de los dos. Sí, cuando hablamos de una reverencia profunda, hablamos de respetar un orden para las cosas de Hashem. Hablamos de la forma en la que nos vestimos, la forma en la que nos presentamos, las condiciones en las que nos presentamos. Hablamos de reverencia profunda también en la forma en la que nos comportamos en los lugares sagrados. Eso es muy importante, la forma en la que nos comportamos en los lugares sagrados. Ya sabemos que en los lugares sagrados no vemos novela, no se chismea, en realidad no se chismea en ningún lado, pero menos en la sinagoga. No se habla de negocios. Toda la atención va dirigida a lo que corresponde según la situación, en este caso Shabbat. Ahora, ¿qué otra persona me da un ejemplo de asombro constante, como temor a Hashem? De alguien que haya visto a Hashem y se haya asombrado de una manera espeluznante. ¿Quién me da otro ejemplo? A ver. Rapidito, que el tiempo nos consume. Ajá, ¿quién? Yahilet, ajá, Yahilet. Ajá, ahora sí. ¿Quién? Moshe, correcto. Moshe. Eso fue temor a Hashem. Cuando Moshe vio a Hashem y sintió miedo. Dijo, no, envía otro. ¿Sabe? Ok. Podemos hablar también de cuando los profetas tenían las visiones de parte de Hashem. Cuando el profeta Yehezkel vio el trono de Hashem, o Isaías también vio el trono de Hashem, la Merkabah. Y dice el texto que ellos cayeron despavoridos, o sea, atónitos totalmente de tal cosa que estaban viendo. Eso es temor a Hashem.
O sea, es interesante porque la gente cree que cuando cae la presencia de Hashem, la gente baila, grita y habla en lenguas y ese desastre que lamentablemente ocurre mucho en otras religiones. Pero desde el punto de vista bíblico, cuando la presencia de Hashem se manifiesta, lo que hay es temor a él, hay respeto, hay un asombro. Lo vemos también cuando ocurrió, se me fue el evento, cuando ocurrió la entrega de la Torá, también cuando descendió la Shejinah, descendió sobre el Mishkan, cuando lo estaban inaugurando, que dice que todo el pueblo se postró en tierra. Eso es temor a Hashem, eso es reverencia, ¿ok? Varios alzaron la mano, pero hay más preguntas, vamos por partes. Ahora, ¿quién me da un ejemplo de, aquí ahí me están mandando, a ver, ¿qué está escribiendo acá? Dice, ya está cargando. No está tardando mucho para, ok. No me aparecen los mensajes. Ajá, un ejemplo, Moshe en el evento de la zarza, ese lo dijo Yahilet. El pueblo en entregar la Torah, ok, correcto. Ese lo acabamos de decir también. Ahora, hermana Rachel, un ejemplo de la responsabilidad ética, o sea, del buen comportamiento como forma de temor a Hashem. Este es para la hermana Rachel. ¿Algún ejemplo se le ocurre? Un ejemplo donde la Torah nos habla del comportamiento como una forma de temor a Hashem. Si está escuchando la hermana Rachel, sí, ¿verdad? O si alguien tiene un ejemplo para avanzar. Bueno, estamos tardando mucho, lo voy a dar yo. El evento cuando Abraham, diga. Shalom, ok, está bien, se cambió, listo. La actitud que tomó Ájaro al momento de la pérdida de sus hijos, claro, Hashem entendió pues la orden que le dijo Hashem y no estudió pues en hacer su servicio en ese momento. Pues. Ok, pero pausa allí. Pausa allí porque eso tiene que ver como que mucho más con la parte de la reverencia profunda. Recordemos que a Aarón no pudo enlutarse porque él le guardaba reverencia a un servicio que estaba ejerciendo. O sea, su oficio no le permitía ausentarse. Y por reverencia a ese oficio, él no podía enlutarse. Digamos que ese ejemplo tiene que ver más con la parte de la reverencia, como temor a Hashem. Yo hablo más de la parte, digamos que social, del comportamiento social, porque es interesante que el temor a Hashem tiene que ver mucho con el comportamiento en sociedad. Y yo les voy a dar un ejemplo entonces. Cuando Abraham y Sara van a Egipto, ¿qué dice el texto? Dice, y como Abraham vio que allí no había temor a Hashem, mintió sobre su esposa. O sea, Abraham, cuando la Torah dice que allí en ese sitio no había temor a Hashem, lo que está que decir es que en ese sitio eran perversos. En ese sitio no había ética, no había moral, no había normas, no había respeto, nada de eso. Y entonces Abraham sintió miedo de que lo fueran a matar para que se quedaran con su esposa y él prefirió mentir. Entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo lo vemos en Sodoma y Gomorra. Ahí no había temor a Hashem. ¿Se entiende? Entonces el temor a Hashem tiene que ver también con el comportamiento y es irónico. Por aquí me dieron un mensaje ya. Con su permiso, está bien el ejemplo de Pinjas porque ya el temor se había perdido. Sí, ese es otro ejemplo muy claro, el ejemplo de Pinjas. Cuando el pueblo se pervirtió, ahí se perdió el temor a Hashem. ¿Y Pinjas qué hizo? Tomó acciones, tomó cartas en el asunto
Y volvió el temor a Hashem por causa de Pinhas. ¿Ok? Muy bueno. Entonces, lo que les explicaba, que es bastante irónico que el temor a Hashem sobrepasa la línea religiosa. Porque a veces pensamos que temer a Hashem tiene que ver únicamente con el culto, con la liturgia, con la oración, con el talit, con la kipá y con lo que se hace dentro de la religión. Pero no, temor a Hashem también es lo que ocurre fuera de los límites de la religión, fuera de los límites de las prácticas litúrgicas que podamos tener. El cómo soy yo en mi trabajo, el cómo soy yo en la calle, con los trabajadores, con el empleado, con el jefe. ¿Ok? Allí se manifiesta también el cómo converso, el cómo comunico con las personas, a quienes ayudo, todo eso tiene que ver. ¿Ok? Allí también se manifiesta el temor a Hashem. Entonces quedó claro que cuando Hashem dice, no pido de ti sino solo una cosa, que temas a Hashem, ¿será que está pidiendo algo sencillo? No, no está pidiendo nada sencillo, está pidiendo algo que es complejo, que conlleva muchas cosas más. Esa parte. Sigo con batería. Ok. Que la misericordia de Hashem como consecuencia del temor a él. Y esto lo vemos reflejado en Lucas 1:50, cuando expresa, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Es decir, que el temor a Hashem garantiza que la misericordia de él repose sobre nosotros. Hashem tiene misericordia de los que le temen. ¿Se entiende? Está claro. El temor a Hashem trae una consecuencia y es la misericordia del Creador. Por eso es que a los justos siempre Hashem resguarda, siempre Hashem protege ante cualquier circunstancia. Tenemos el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, Aarón, porque eran personas que antes de dar un paso se preguntaban si eso le agradaba a Hashem. Y obviamente Hashem se veía en la obligación de resguardarlos, que es lo que expresa Lucas 1:50. Entonces, el temor a Hashem garantiza su protección.